Vladimir Grax, y luego continuamos la relación de amistad con el señor embajador actual, Muy bien. Pavel Sitkin. Muy bien. Otra vez muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, seguimos con el embajador. Vamos a la cuestión esta de Eslovaquia y Argentina. Decía, me contaba que hay un artista importante, actual, plástico, que hay una obra acá abajo, a lo mejor la podemos tomar, Julia Kosice, así se pronuncia, Julia Kosice, que tiene sus orígenes en Eslovaquia, en esa ciudad. ¿Cómo fue la historia? Bueno, la historia de Julia Kosice es como la historia de los eslovacos y las minorías que lógicamente viven y vivían en Eslovaquia y que emigraron por falta de trabajo, de opción de mejorar condiciones de vida. Eslovaquia tiene 5,5 millones de habitantes, como ya lo mencioné, pero la mitad, unos 2.600.000, vive fuera de Eslovaquia. Y lo que es interesante, Argentina es el tercer país del mundo con la comunidad eslovaca más grande, después de Estados Unidos, Canadá, en Argentina. Pero no por la emigración actual o después de la Segunda Guerra Mundial. El grupo, o mejor dicho, nosotros lo definimos como 3 olas de emigración. La primera era en la época de la existencia de monarquía austrohúngara. Llegaron con pasaportes austríacos, por eso figuran en las estadísticas como austríacos, pero eran los eslovacos. ¿De qué año hablamos? ¿Fines del siglo XIX? 1918. Ajá. Entre ellos también emigró a Argentina y después se trasladó a Chile, uno de los escritores más importantes para nosotros, ¿ya? que es Cervantes, eslovaco, que llegó a Argentina en el 1908, era médico como usted, ¿ya? Después se trasladó a Santiago de Chile y de Santiago de Chile a Punta Arenas. ¿Por qué a Punta Arenas? Porque su señora era croata y en Punta Arenas, en esta época, existe hasta hoy en día una comunidad muy fuerte de los croatas. ¿En el sur de Chile? En el sur de Chile, porque la comunidad croata en Chile es muy fuerte, importante económica y políticamente. Quisiera saber el nombre de este médico, aunque por ahora no signifique nada. Matej Bencur, se llama Matej Bencur, y este escritor médico se quedó con su señora, con su familia en Punta Arenas hasta el año 1922. Entonces hablamos de 14 años de su vida, y ahí escribió varios libros dedicados a Patagonia, ¿ya? Y después regresó a Europa por nacimiento de Checoslovaquia, y como gran patriota inmediatamente regresó a Checoslovaquia. Bien. Bueno, entonces es la primera ola de emigración, pero después la segunda, más grande, y para nosotros siempre como símbolo de emigración, era la emigración entre los años 1924 hasta 32. Llegaron como 35.000 eslovacos, ¿ya? Y se establecieron en el norte, en la provincia de Chaco, en Rosario, en Buenos Aires. Entonces, de ahí ese libro. De ahí el libro, Los eslovacos en Argentina, en Buenos Aires, en Berisso y en Chubut, ¿ya? Y la última ola de emigración era después de la Segunda Guerra Mundial. Especialmente emigraron, ¿ya?, los representantes políticos e intelectuales que no tenían ni la menor idea de quedarse en un país que se estaba transformando en un país comunista. Entonces son más o menos este tipo de... Usted acaba de mencionar que parte de los eslovacos emigrados en esa segunda ola llegaron a Berisso, ciudad muy cercana, y donde están viendo en este momento este programa. ¿Tiene idea de qué cantidad de eslovacos hay en Berisso? ¿Cómo se ha manejado? ¿Usted tiene contacto con la comunidad, con la colectividad?
hay una colectividad que está bien organizada, tiene su asociación cultural, como muchas que existen en Berizodá. Ellos llegaron por el trabajo, por los famosos frigoríficos en su época, ¿ya? Y hoy en día, lógicamente, ya existe una mezcla de los, no son eslovacos, son argentinos con raíces eslovacas, ¿ya? Y siguen funcionando, se organizan en su asociación, tienen grupos folclóricos que los invitamos, cada año invitamos a uno de estos grupos folclóricos a la recepción por el Día Nacional de Eslovaquia. En enero. Sí, pero nosotros oficialmente se festeja el Día de la Constitución Política, es 1 de septiembre. ¿Ya? Porque el nacimiento de Eslovaquia, 1 de enero, es un poco complicado de festejarlo, ¿no? Sí, 1 de enero, seguro. No se puede. Estamos todos más cansados que listos para... Tengo una curiosidad, en algunas colectividades de inmigrantes, italiana por ejemplo, española por ejemplo, en la Argentina, hay en muchos casos un deseo de volver a pertenecer al origen de, digamos, los italianos que emigraron, quieren en muchos casos, por diversas razones, volver a ser italianos. ¿Esto es algo que ocurre entre los eslovacos argentinos que quieren volver a ser eslovacos europeos? No diría que existe este deseo, porque son realmente argentinos, orgullosos por su país, orgullosos por su familia que se estableció en Argentina, pero realmente se despertó el interés por retomar la ciudadanía y tener el pasaporte. Ahí está. ¿Ya? Desde el año 1993 hasta hoy en día, y más después del ingreso de Eslovaquia a la Unión Europea en el 2004, hay un boom de interés de recuperar su ciudadanía y pasaporte. Pero son aspectos no tan, diría, emotivos o de sentimientos como por aspectos prácticos, porque esto ayuda muchísimo a los hijos, nietos de los eslovacos, ¿no? De ingresar, trabajar, estudiar en Europa, ¿ya? Entonces, realmente y prevalece este interés hasta hoy en día. Pero la única diferencia, y diferencia muy importante entre los italianos y por ejemplo, españoles, es que nuestras reglas o leyes son mucho más duras, ¿ya? Eso significa que no es tan fácil de obtener la ciudadanía porque hay que cumplir con varios requisitos, especialmente tipo documentos. Eso significa que cualquier eslovaco que emigró a Argentina tenía la opción de reconfirmar su ciudadanía en un plazo de 10 años después de llegar. Si no lo hizo, o se olvidó o perdió su pasaporte, se corta. Esa liaison, esa relación, claro, algo parecido ocurre con los franceses. Pero existe tal situación entonces, existe. Hablábamos de los eslovacos en la Argentina, y quiero hacer mención de algo de la Embajada de Eslovaquia en La Plata, cuando, me mencionaba usted, hace un tiempo relativamente corto, se hizo una muestra en la Catedral de La Plata, en una actividad que asoció a la Embajada de Eslovaquia y a la Fundación Catedral, que es uno de los auspiciantes de nuestro programa, la Fundación Catedral. Hicieron una muestra. ¿Qué fue esto? Sí, era un evento muy, muy elegante, bien organizado, muy bien preparado, y estamos agradecidos a la Fundación. Nos presentamos en la catedral, que tiene mucho que ver con la catedral, con las iglesias de madera de Eslovaquia. Eran casi 50 fotografías de tamaño mediano, con las muestras de todo tipo de iglesias de madera que tenemos en Eslovaquia, ¿ya? Son iglesias grandes, pequeñas, de madera de roble, de madera de tilo, etcétera, etcétera. Y era un éxito especialmente para los eslovacos, los de la comunidad eslovaca en Berisso, que queda tan cerca, ¿ya? Pero la misma exposición después se repitió en Luján, ¿ya? Porque en Luján tenemos nuestra propia capilla. La tiene. De Eslovaquia, sí. ¿Hay un santo protector? Sí, es María. Ajá. Es algo parecido. Está bien, muy bien. Yo pensaba recién, intentando hacer una similitud, que
la Catedral de La Plata, de acuerdo a lo que usted menciona, y las iglesias de Eslovaquia tienen una cosa en común. La Catedral de La Plata está hecha con ladrillos de barro. Es decir, que ambas iglesias eslovacas y la de La Plata han nacido de la tierra. Una en la madera, otra del barro. Eso me ocurría. Y otra curiosidad que usted me mencionaba, en eslovacos en el exterior, me quedó por mencionarlo, el artista Andy Warhol, este artista, digamos así, de la época de la reproducción, sus imágenes de Marilyn Monroe, este artista de los años 40, 50 en Estados Unidos, también tenía raíces eslovacas. Exactamente, su familia, sus padres, nacieron en Eslovaquia, muy cerca de la ciudad Košice, de donde proviene Gyula Košice, en una ciudad que se llama Medzilaborce, es un nombre un poco complicado. De ahí proviene la familia de Andy Warhol. Su mamá emigró ya a Estados Unidos, lógicamente con su esposo, y en Pittsburgh nació un artista famoso, y en su ciudad, de donde proviene su familia, tiene un fantástico museo, museo de Andy Warhol, que es visitado por los expertos y los fanáticos de su obra. Es como una, digamos, un pequeño Louvre donde vienen los amantes de arte moderno, porque realmente vale la pena de visitar su galería de obra de Andy Warhol en Eslovaquia. Slovakia, Little Big Country. Continuamos con el embajador Pavel Šipka, embajador de Eslovaquia en la Argentina y en otros países de Sudamérica, y con el doctor Juan Carlos Pérsico, que, insisto, amablemente nos ha permitido por su intermedio llegar aquí. Bueno, señor embajador, un gusto que nos haya recibido, su cordialidad, y vamos a entrar en este último bloque y que tiene que ver con, hemos hablado de la historia, de la cultura, de la cuestión de eslovacos y Argentina. ¿Qué
piensa que pasará en el futuro con Eslovaquia como nación, como país, en los próximos años, ya formando parte, con una población estable pequeña, de menos de 3 millones de habitantes, en una Europa, bueno, que tiene sus dificultades. En otros países es cierto. La pregunta puntual, específica, es ¿cómo ve usted Eslovaquia en las próximas décadas? La ventaja de Eslovaquia, ahora hablando fuera de problemas actuales de Europa, la ventaja de Eslovaquia es que tenemos realmente un proyecto nacional, un proyecto que no cambia con cambios de los gobiernos. Y realmente hay que decir que se cambiaron los gobiernos en estos últimos 20 años de existencia de una Eslovaquia independiente de todo tipo, ¿ya? De derecha, del centro, de la izquierda, centro mezclado con nacionalismo, ¿ya? Después derecha universal, pero ningún gobierno cambió las reglas del juego. Eso significa que la orientación hacia la plena integración europea es letra santa, ¿ya? Segundo, Eslovaquia tiene otra característica muy especial en Europa, que el pro-europeísmo es muy alto y permanente, a pesar de crisis, a pesar de las evoluciones no siempre ventajosas, ¿ya? Siempre todos eslovacos quieren ser los europeos, pero en pleno sentido de la palabra, no solamente aprovecharse de las ventajas que eso ofrece, pero también participar en la solución de problemas, como es la situación hoy en día, donde Eslovaquia tiene que ayudar y dar garantías, por ejemplo, bancarias y financieras por Grecia, España, Portugal, etcétera, etcétera, a pesar de no tener ni el Producto Bruto Interno tan grande e importante, ni el ingreso per cápita como lo tienen los griegos o los españoles. Pero estamos en un club y el club tiene sus reglas. Y si quiero estar dentro del club, tengo que pagar las mensualidades. Entonces, sabemos todos que recibimos mucho de Unión Europea. En los primeros años, después del ingreso, realmente las transferencias solidarias eran tan importantes y gracias a todo esto, Eslovaquia se transformó en realmente muy pocos años en un país bastante bien económico. Sus resultados son interesantes también en otro aspecto, que en el promedio de los últimos 10 años Eslovaquia creció en el porcentaje más alto de toda la Unión Europea. Ajá. El porcentaje promedio. Sí. Si tomamos los últimos 10 años, ¿ya? Eslovaquia tiene el crecimiento más alto de toda la Unión Europea. De todos los países. De todos los países, si están en la zona de euro o fuera de zona de euro. Esto incluye, a ver, al Reino Unido también, entonces. Exactamente. Si tomamos el crecimiento de Producto Bruto Interno de los últimos 10 años, porque nos tocaron unos años realmente ricos, llenos de éxito. Por ejemplo, desde 2004 hasta 2008 el crecimiento de Eslovaquia era entre 8 y 10% de año a año. Son crecimientos que se llaman hoy en día chinos. Así es, ¿ya? así es. Y a pesar de crisis que hoy en día existe, Eslovaquia va a tener el segundo crecimiento más alto después de Estonia, ¿ya? De su Producto Bruto Interno este año, 2012, cuando se habla de crisis y de todo. Eslovaquia tiene, gracias a sus reformas económicas muy duras, porque lo que tuvimos que aguantar los eslovacos Con el comunismo, dice usted. después del comunismo, la transformación a una economía totalmente abierta, liberal, en la vida cotidiana, ¿qué significaría esto? Que se nos triplicaron las tarifas por luz, agua, etcétera, etcétera, y nadie nos triplicó los ingresos, ¿ya? Entonces, hoy en día Eslovaquia está bien. Lo único que necesitamos es que se estabilice la situación europea, porque ¿para qué nos sirve el crecimiento nacional si nadie nos va a comprar o nos compra nuestros productos? Porque somos un país netamente exportador. El mercado interno de 5,5 millones de habitantes es pequeño, y para la producción, ¿ya? Que llega casi a los 100 mil millones de dólares, ¿ya?
Entonces necesitamos mercados externos. Y con el ingreso per cápita